Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Otras reflexiones bíblicas para esta semana, Dios mediante, y agradeciendo al Señor que podemos estar juntos. Y hoy tenemos estas reflexiones porque habíamos hablado la semana anterior sobre aquellas personas que no podían vivir una vida como agrada al Señor, aunque lo quisieran hacer. Hay tantos religiosos, pero imposible. ¿Por qué? Porque si no tiene el Espíritu Santo, no se puede vivir una vida santa, una vida que agrada al Señor. Y entonces hoy vamos a ver un poco este mecanismo que lo explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Para eso vamos al libro de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer algunos versículos desde el versículo 1. Extraordinario esto que vamos a leer. Fíjense, 8.1 del libro romano. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú dices que eres creyente en Cristo. Bueno, acá podemos razonar y podemos analizar si realmente somos creyentes en Cristo con este simple versículo. Ahora, vamos a analizarlo bien, este versículo. Ahora, ¿por qué dice ahora el apóstol Pablo? Porque estuvo enseñando sobre el pecado, sobre cómo somos, qué somos, y entonces dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú eres de Jesús, si tú has creído en Jesús y si tú has seguido las instrucciones que Jesús manda, ¿cuáles son? Vamos a analizarlas, vamos a ver. Son muy simples. Cuando tú conoces que el Señor Jesucristo es Dios, es el Mesías, y tú crees en Él con todo tu corazón, el Señor Jesús viene a vivir en ti y junto con Él viene el Espíritu Santo, porque es imposible que el Espíritu Santo esté disociado de Cristo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo habita en todos lados, pero Él habita en el Padre Celestial y habita en su Hijo, habita en Jesucristo. Quiere decir que si tú crees en el Señor Jesucristo, Jesucristo viene a vivir dentro de ti, junto con el Espíritu Santo. Y en ese momento, tú eres renacido en Cristo, dice la palabra de Dios. Y entonces eres un hijo de Dios. Y la palabra de Dios lo dice. Y si tú eres un hijo de Dios, ninguna condenación hay para ti ni para todos aquellos que somos hijos de Dios, que hemos creído en Jesucristo, estamos en Cristo y no hay ninguna condenación. ¿Qué significa? Que en ese momento el Señor nos perdonó todos los pecados, tanto los que habíamos cometido, como los que cometemos, como los que cometeremos. Ahora, tú me dices, entonces puedo pecar. No. Justamente, ahora, si eres de Cristo, tienes el poder, ¿no es cierto?, para decir no al pecado. Vos vas a caminar por la vida, imagínate, la vida es un camino.
Y entonces estás caminando, lo que se llama el camino de santificación, siendo ya un creyente en Cristo, y te vas a caer, y nos vamos a caer. ¿Pero qué vamos a hacer? Nos vamos a realzar. Claro que nos vamos a caer. Esos son los pecados que uno puede cometer sin quererlo, pero lo cometemos. Caemos. ¿Y qué hacemos? Nos levantamos. Entonces, es distinto al que no tiene a Cristo, que cae en el camino de la vida y queda ahí. No le interesa levantarse. Está más cómodo ahí, en el pecado. ¿Entendiste? Ahora, dice así, que para los que estamos en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Significa que el Padre Celeste pasó todos nuestros pecados a Cristo y Él los pagó por nosotros. Y ahora nosotros, como no debemos ninguna condenación, o sea, no tenemos condenación, porque los pecados los pagó el Señor Jesucristo, ahora somos libres del pecado. Por supuesto que vamos a caer en pecado, pero nos vamos a realzar. ¿Cómo nos vamos a levantar? Pidiendo perdón. Y tenemos el poder para hacerlo, arrepentirnos. En la vida de un creyente en Cristo es una vida de arrepentimiento, porque siempre vamos a equivocarnos, pero no lo vamos a hacer de una manera, no vamos a permanecer en el pecado, nos vamos a librar de ese pecado. Es como cuando uno entra en un corral, por supuesto, y nosotros vivimos en un corral, por supuesto que nos vamos a ensuciar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Limpiarnos. Enseguida. Nos ensuciamos, nos limpiamos, nos ensuciamos, nos limpiamos. Pero no nos ensuciamos voluntariamente. Involuntariamente. Si tú entras en un corral que está inmundo, por supuesto que te vas a ensuciar, pero vos no vas a quererte ensuciar, pero te vas a ensuciar. Entonces te vas a lavar y a limpiar. Y eso significa que si uno cae en pecado, te vas a arrepentir y te le vas a pedir perdón al Señor constantemente. La vida de un creyente en Cristo de pedir siempre perdón a Dios, porque en el camino nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Eso es el poder que el Espíritu Santo nos da. Ahora, ¿qué dice acá? ¿Quién es el verdadero creyente? Acá está la solución. Hay tantos que dicen, yo soy creyente. Sí. Vamos a ver. No es para que te analice otro. Te tienes que analizar tú. Analízate. Dice así. Vamos a volver acá. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Andar conforme a la carne es andar de acuerdo a los deseos mundanos que la carne tiene. Porque vivimos en un cuerpo de carne y todavía es un cuerpo viejo. Y nos estamos envejeciendo. Es un cuerpo que tiene deseos. Y los deseos te llevan a la concupiscencia y te llevan a las tentaciones. Y entonces, si tú estás en la carne, caes. Si tú haces caso a los deseos de la carne, cae. No puedes vivir una vida en el Espíritu, porque no hay el poder que Dios da a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo y reciben el Espíritu Santo.
Ahora, dice así acá también, en el versículo 5 del capítulo 8 de Romanos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es muy fácil entenderlos. ¿Cómo vives tú? A ver, tú eres creyente. Dices, sí, yo escuché de Cristo, yo soy creyente, pero vives en la carne. Podríamos decir que tú eres un hincha, un fanático de Cristo. Puedes ser un fanático de Cristo, que te guste Cristo, que estés contento con Cristo, pero si tú vives en la carne, no vas a vivir la vida que Cristo te quiere que vivas, sino vas a vivir en los deseos de la carne. Quiere decir que tú no eres creyente en Cristo. ¿Te gusta? ¿Eres un fanático de Cristo? ¿O eres un religioso, donde pones como centro lo que tú quieres? O sea, un religioso pone un Dios que le interesa a la medida de él. Entonces, no eres creyente en Cristo. Ahora, si tú vives en el Espíritu, si tú tienes el Espíritu Santo regeneró tu espíritu y ahora estás en contacto con Dios. Y ahora recibes la información de Dios. Y si recibes la información de Dios, Dios te va a guiar a caminar como Cristo quiere. Ahora, fácil de entender, ¿eh? No creo que sea tan difícil esto. Si tú no tienes el Espíritu Santo, es porque no has creído en Cristo. ¿Entendieron? No es creer en que existe Dios, que existe el Señor Jesucristo, que existe el Espíritu Santo. Porque el diablo también cree, los demonios creen. Sino es creer lo que ellos dijeron. No es solo creer en Cristo, es creer lo que Cristo dijo. Lo que el Padre Celeste, por medio de Cristo, dijo. Lo que el Espíritu Santo nos recuerda de lo que Cristo nos enseñó. O sea, creer en Cristo es creer lo que Él nos dijo. Tú debes creer que Él es el Mesías y que Él te salva si tú crees en Él y vives una vida, no en la carne, sino en el Espíritu. Espero haber sido claro, pero tienes la posibilidad de entrar en esta vida que Cristo te da. Debes creer en Él. Bueno, estimados amigos y amigas en Cristo, estimados hermanos y hermanas en Cristo también, les agradezco de haber visto este video. Pido que los difundan y suscríbanse a este canal y me ayudan, no con dinero, me ayudan, porque yo no recibo un peso, me ayudan a difundir la palabra de Dios. Y aparte, pónganme algún comentario, si necesitan que oremos por alguno de ustedes, pónganlo y vamos a estar orando, tanto yo como toda mi familia y la iglesia mía, nuestra. Y también métanme, como siempre digo, un me gusta. Bueno, un fuerte abrazo de parte mía, me llamo Alberto.